¿Cómo están? Cadena A y el periódico La Razón le dan la bienvenida a este nuevo capítulo de Piedra, Papel y Tinta. Hoy tocamos uno de los temas en mayor evolución en el país en los últimos años, las famosas clases medias. Hablamos mucho, decimos que son emergentes, decimos que ya no hay una clase media, que son muchas clases medias o que hay varios sectores emergentes. Pero ¿cuánto conocemos de esta evolución? ¿Cuánto sabemos de estas clases medias? Hoy he invitado a 3 investigadores que me van a ayudar a comprender mejor este tema, porque comprenderlo es comprender el país, es comprender la evolución, la transformación de esta Bolivia que ha mutado muchísimo en estos años. Antes quiero recordarle algunos temas que hemos acentuado en el periódico La Razón. Voy a comenzar por el panorama nacional. Comenzamos con, no podía ser de otra manera, el panorama electoral. En el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea ha designado a la nueva vocal, Lidia Iriarte, en medio de tensiones. El oficialismo le pide respetar la Constitución, respetar lo que se ha dicho sobre la candidatura de Evo Morales, y la oposición también le pide respetar los resultados del 21F, del referéndum del 21 de febrero. Así están las cosas. Y también en el campo político, yo diría que no alejado del electoral, tenemos el caso Lava Jato, que ha implicado a los gobiernos de Carlos Mesa, de Eduardo Rodríguez Belcé, pero sobre todo de Carlos Mesa, porque alrededor de él se ha tejido nuevamente el debate. Hay politización, no hay elementos certeros, no es lo que vamos a discutir hoy, pero ha sido uno de los elementos que hemos subrayado en La Razón. Y voy a terminar con un dato que nos apena y nos debería avergonzar a todos y todas como sociedad, y es que nuevamente hemos batido récord. Hasta la semana pasada llevábamos ya 94 feminicidios en Bolivia. El dato es preocupante porque hace por lo menos 3 años que este dato va en ascenso. Entonces algo está sucediendo, las campañas no están funcionando, el saber hacer no está funcionando. Las mujeres, en 94 casos este año, han muerto en manos de sus parejas. Y hablando de mujeres, quiero subrayar, este es el otro lado de la medalla. Ha sido condecorada Remedios Loza, usted la recuerda perfectamente porque ha sido una de las imágenes más fuertes de Condepa al lado de Carlos Palenque en este movimiento, y luego partido político muy popular, muy ligado a los medios. Ahí estaba Condepa, pero sobre todo ahí estaba Remedios Loza, la primera mujer de pollera en pisar la alfombra de los diputados. Carlos Palenque subrayaba esto muy orgulloso en la Plaza San Francisco y decía, ¿qué le van a decir ahora? Antes le decían chola y ahora ¿qué le van a decir a la diputada? Honorable diputada. Así llegó la honorable diputada y nos dijo, cuiden la democracia, pero dijo también, antes éramos 2 o 4 y ahora somos millones. De imágenes como esta se vive el presente en Bolivia. Esto es lo que hemos subrayado en el país. En Estados Unidos, claro, estas elecciones de medio tiempo con tinte de referéndum. Les voy a pedir una primera percepción, ya que estoy rodeada de investigadores, de docentes, que me digan cómo han visto esta semana, investigadores, jóvenes. Gracias Ernesto Pérez por estar nuevamente en el programa. Usted es economista de formación, trabaja en Naciones Unidas, trabaja en el PNUD y amablemente nos está dando su tiempo. Muchas gracias, Claudia, por la invitación Y para hablar también de esta semana y de estos temas, quiero decirle gracias a Eduardo Paz González, gracias por estar acá en el programa. Usted es sociólogo, director del CIS, del Centro de Investigación Social, dependiente de la vicepresidencia, ¿verdad? Y usted es sociólogo, gracias por estar acá. Y finalmente, las gracias a Ana Lucía Velasco. Usted es politóloga, es docente en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana, se conocen,
han compartido en algunas investigaciones, comparten seguramente la pasión por la investigación, por el conocimiento, por comprender el país. Son muy jóvenes y estoy contenta de estar con ustedes, además en un excelente cóctel: politólogo, economista, sociólogo. La que no va aquí soy yo, periodista, pero por lo demás estamos muy bien. Gracias nuevamente. ¿Qué les ha parecido la semana? ¿Qué subrayarían de los temas antes de ir a analizar las clases medias? Claudia, primero, mil gracias por la invitación. Un gusto poder compartir esta mesa con Ernesto, con Ana Lucía. Yo destacaría este reconocimiento que se hace de Remedios Loza, porque si bien es una figura icónica que marca los años 90, yo creo que también es la expresión de un conjunto de transformaciones que ya estaban ocurriendo en el país en esos años. Uno ve la bibliografía, las preocupaciones de esos años: Rafael Archondo, Silvia Rivera, Javier Albó, todos preocupados por lo que estaba pasando en los márgenes de las ciudades, cómo los migrantes estaban convirtiendo su existencia del campo a la ciudad y forjando nuevas identidades, forjando también nuevas formas de participación política. Entonces yo creo que Remedios Loza, si bien es una figura que por sí misma merece este reconocimiento que se le hace, también es sintomática de ese momento de inflexión en la historia del país, de ese fin de siglo boliviano que realmente nos abría a un momento cuyas transformaciones las vemos hasta el día de hoy. Claro. ¿Qué es Condepa sino el embrión también de lo que es el MAS? Eso lo lanzo así, sin temor, porque creo que no existiría este presente, este momento, y concretamente el MAS, digamos, como una pieza que tiene un hilo, si no directo, tiene una matriz en Condepa, ¿no? ¿Qué más subrayan esta semana? Bueno, sí, definitivamente lo de Remedios Loza. Y Claudia, yo creo que la otra noticia es el contexto internacional, ¿no? Estas movidas en el contexto internacional, la elección de medio término en los Estados Unidos, que nos está un poco, no sé, confirmando esta idea pendular en el orden mundial internacional hoy en día, ¿no? Que nos está mostrando lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que probablemente vaya a ser la reelección del presidente Trump. ¿Algún pronóstico con los resultados? Conservando el Senado, pero perdiendo diputados, pero es decir, eso se ha visto históricamente en los Estados Unidos. En general, presidentes que han perdido el medio término. Como Obama, sí, o muy como lejos. Clinton, que después han podido ganar fácilmente una reelección. Nos está mostrando el estado de situación en el que está el pulso político en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? La aparición de esta irrupción nacionalista de derecha en Europa y en Estados Unidos. Y en Brasil, bueno, y en Brasil, ¿no? Que es lo que más nos toca, que al final del día nos muestra lo pendular del contexto político de coyuntura y de mediano plazo, pero en realidad esta cosa menos analizable acerca de cuál es el futuro del orden internacional, digamos, con este nuevo escenario, ¿no? Sí, y una caravana que va llegando. Ana Lucía, ¿qué le llamó la atención de esta semana en el país y en el mundo? Bueno, primero, Claudia, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Lo que remarca Ernesto me parece interesante, sobre todo por el tema que nos ha traído aquí hoy día. Estas elecciones de medio término, esta polarización que si bien tiene mucho que ver con el espíritu político de los Estados Unidos, muestra nomás una polarización política de los Estados Unidos. Es interesante analizarlo también a la luz de la sociedad modelo de clases medias. Estados Unidos es la sociedad modelo de clases medias, que se supone que su ingreso al estatus de clases medias le da cierta gobernabilidad, y esa forma de ver el consumo que te genera un estatus de clase media ha empezado a quebrarse con este viraje a la derecha, estos nuevos gobiernos más populistas, más extremos, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy, muy interesante lo que ha pasado este martes. Bueno, Ana Lucía, me hace un buen gancho con las clases medias, porque el texto que se va a presentar pronto, ¿verdad? Yo he recibido una
una versión en mi teléfono, pero vamos a tener seguramente pronto el texto ya al alcance de la gente. Voy por el título. Movilidad socioeconómica y consumo en Bolivia. Este es el título del texto. Es una investigación sobre patrones de consumo en sectores emergentes. O sea, las clases medias emergentes en Bolivia. ¿Quiénes son? ¿Cómo se conforman? ¿Cuál ha sido el proceso de... otra vez, de concepción de estas nuevas clases? Son otras, son más diversas, responden a un tiempo, a un patrón también económico adentro y afuera, responden a un lapso, hay que verlas en un tiempo y generacionalmente. Eso es lo que ya nos dicen en la introducción del texto. ¿Quiénes forman parte del marco de este texto? Bueno, hay dos instituciones, por un lado el CIS, el Centro de Investigaciones Sociales, dependiente de la vicepresidencia, y aquí está el representante Eduardo Paz, y Naciones Unidas, por eso está aquí también Ernesto Pérez, porque además de ser economista investigador es parte del PNUD, parte de Naciones Unidas, que ha dado un marco. Así que la que va a ser de abogado del diablo va a ser Ana Lucía, sí. Y ella va a decir por qué han hecho, por qué han dicho, por qué no han tomado en cuenta, pero juntos vamos a ver cómo surgen estas nuevas clases medias. Se habla mucho, ¿no? Se habla mucho a las clases medias, sobre todo en este momento de polarización, pero para hablar e interpretarlas políticamente y hablar sin menosprecio, sin un tinte político, hay que conocerlas. Y por el texto yo rescato que responde primero a un crecimiento económico. Han tomado el periodo 2000 al 2015 como un periodo de crecimiento económico dependiente del crecimiento interno, del clima externo también, y esto ha generado han generado nuevas clases medias. A ver, las describiremos, veremos un poco y luego pasamos a debatir lo más interesante. ¿Qué dice? ¿Quién quiere hacer la presentación? La carta de identidad de estas clases medias. Tal vez remontarnos un poco a los orígenes, digamos, de esta discusión. Porque efectivamente, como dices, ha habido un contexto económico en los últimos 12, 15 años que tiene distintos componentes. Y yo creo que vamos a tener tiempo de apuntarlos, porque son varios, son detallados. Pero en estos últimos 15 años ha habido un engrosamiento, primero de los estratos medios. Quiero decir, los estratos de ingreso, que es una idea bien específica que es distinta a la de clases. Por ejemplo, en el informe de desarrollo humano que coordinó Ernesto y que se publicó el 2015, se hablaba específicamente de estratos a lo largo de las 200, 300 páginas que tiene el informe. Pero a raíz de eso, salió mucha prensa que empezó a hablar y confundir un poco la noción de estrato medio con la de clase media. Y se propagó la idea de Bolivia como una sociedad de clases medias. Y claro, ahí empieza un poco la discusión y los debates que decían si ese estrato es realmente una clase media. Yo creo que, un poco para presentar el texto de Ernesto, que una de las cosas que se apunta en este texto que se presentará en la vicepresidencia el jueves 15 a las 19 horas. La próxima semana. La próxima semana. Es agendar justamente. Había una discusión pendiente a raíz del informe de desarrollo humano, que con este texto ya se entra de frente a esa discusión. Se toman tanto la cuestión de los estratos de ingreso, pero se toman otras variables, otras consideraciones sobre la forma del consumo, los rubros en los que se está consumiendo más, en los que se está consumiendo menos, y de ahí es que la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos da esta radiografía de las clases medias nuevas, emergentes. Esto es interesante porque tengo la sensación, yo más bien desde el ámbito de la comunicación, tengo en mi imaginario que las clases medias son sobre todo descritas en la literatura esencialmente por la sociología, pero creo que sin los insumos económicos, mi estimado Ernesto,
no podemos describirlas. Es decir, dime cuánto ganas, dime qué te compras, dime qué quieres comprar y te diré de qué clase eres, más o menos, y luego les dejamos la masa a los sociólogos. Pero tengo la sensación de que ustedes están en la punta de la cadena. A ver, yo coincido con Eduardo, que ha habido, digamos, toda una discusión acerca de este crecimiento económico que ha impulsado una salida de pobreza de un contingente muy importante de bolivianos en la última década, pero donde obviamente el instrumental economista es relativamente como mucho más asible en términos de análisis, es decir, es unidimensional en términos de que nos interesa ver cómo son los ingresos, cómo es el consumo, cómo es el ahorro, y si tú quieres, quitas de la discusión todos los temas de clase, ¿no? De autopercepción, de identidad, de aspiraciones, y de todo esto que en realidad el instrumental economista queda un poco corto para explicar esto. Sin embargo, es decir, y estando conscientes de esas limitaciones, hemos querido hacer el ejercicio de ver a ver qué es lo que sucedía en términos de consumo con estos estratos medios, pero además nos hemos tomado la osadía de tratar de hacer una mezcla de análisis, ¿no? Este análisis totalmente económico acerca de cuáles son los nuevos patrones de consumo en los estratos medios, pero juntarlo con un poco de información más cualitativa acerca de cómo se perciben las personas, en qué estratos se perciben, cuáles creen que son las claves para la movilidad y el ascenso social. Pero hay que comenzar con estos datos primeramente económicos para saber a quiénes vamos a analizar, quiénes son. Primero hay que atraparlos en términos de un corpus finalmente de investigación, y para esto me imagino, porque he estado viendo los primeros cuadros en el texto, van de eso, ¿no? De cuánto ha ingresado, qué impresionante cómo se han movido los ingresos de los supermercados, son unas curvas, de pronto la gente va a los supermercados, ahí yo me pregunté, dije, ¿por qué estudié periodismo? ¿Por qué no me compré un supermercado? Ahorita no estaría acá, estaría contando plata, creo que sí, o un restaurante, porque los consumos en los restaurantes, en los supermercados, tiene que ver con qué índices. Yo creo que lo económico no es que quede atrás, es que tiene que estar en la base para poder atrapar en términos de análisis a estos grupos que queremos comprender. Entonces, otra vez con el economista, ¿cómo hacemos, cómo los mapeamos? ¿A partir de qué elementos económicos? Bueno, el mapeo que se ha hecho para este estudio es a partir de estrato de ingreso, ¿no? Es decir, lo que se quiere hacer en la parte cuantitativa del estudio es separar a la población por población pobre y aquella que ha superado los umbrales de pobreza en términos monetarios, ¿no? Identificar un estrato medio vulnerable, aquellos que técnicamente han salido de la pobreza, pero que están en una situación muy vulnerable en este momento, y un estrato medio más consolidado, ¿no? De acuerdo al estudio. Como categorías A, B, C, ¿no? A, B, C, más pobre, menos D, pobre. La alta, que también, digamos, en las encuestas de hogares es como pequeña, es como bien complicado hacer una conclusión acerca de la punta de la pirámide porque la información a veces no da, pero sí nos permite hacer una fotografía de cómo están consumiendo y cómo han cambiado sus patrones de consumo estos estratos, ¿no? Entonces ahí lo interesante es que se confirman muchas cosas y otras no tanto a partir del estudio, ¿no? Porque hay como, primero, una imagen hasta crítica acerca de estamos entrando a esta sociedad de consumo depredadora, y eso en alguna medida se refleja en el estudio que vemos, pero lo que vemos es que hay un incremento en el consumo en dos velocidades. Una velocidad que sí, que tiene que ver con lo suntuario, con el consumo suntuario en nuestro país. ¿Qué es el consumo suntuario? El consumo en recreación, el consumo en alimentos fuera del hogar, el consumo en telecomunicaciones, en varias cosas ahí, ¿no? Pero todo lo divertido. Todo lo divertido, y que, bueno, que está bien, ¿no? El tema es que lo que también se ve ahí, y particularmente en los estratos vulnerables y en los estratos bajos, es el poder haber elevado su consumo en bienes básicos,
De hecho, lo que uno ve a lo largo de la distribución del consumo en el estudio es que particularmente estratos bajos, medios vulnerables e incluso medios estables han tenido un mayor consumo. ¿Cuál es el ítem de mayor consumo? Yo te preguntaría, ¿qué sospecharías, Claudia? ¿En qué consume más? Comida, eso diría yo. Alimentos. Alimentos. Alimentos y bebidas. Entonces, ¿Gané? ¿ganaste? Sí. Entonces, en algún caso suntuario, fuera del hogar, pero en muchos casos alimentos dentro del hogar. Entonces, estamos hablando de que ha habido, si tú quieres, una equiparación en el consumo básico de bienes básicos de estratos pobres y vulnerables. Entonces, esa es una gran noticia porque antes de empezar a discutir acerca del consumo suntuario, tenemos que quedar claros en que esta década ha permitido hacer un catch-up de estratos bajos y vulnerables en términos de consumo de cosas esenciales. Voy a pasar y le voy a preguntar a la politóloga. Esto, ¿gracias a qué? Gracias a ese clima, a esa bonanza, a un Estado que ahora está más presente. Es una pregunta política también, ¿no? Por eso se la hago a Ana Lucía. ¿Tiene que ver con este clima económico que viene de afuera? Me imagino que sí, pero me imagino también que tiene que ver con un Estado que a partir de algunas políticas, llámese bono, llámese acceso a no sé qué, ha podido incidir. ¿Ahí está la explicación o me quedo muy corta? Con seguridad tiene que ver con una bonanza económica que es innegable en los últimos años. Es más difícil saber si, digamos, el dinero que se está dando en bonos, en dobles aguinaldos, va necesariamente al consumo suntuario o al consumo de bienes básicos, como dice Ernesto. Ahí se necesita como una pero está investigación. moviendo la economía, Pero definitivamente. Pero algo que me parece interesante, Claudia, es que clases medias es una categoría de las ciencias sociales que tiene que ser abordada de forma multidisciplinaria. Muchas veces le hemos pasado la pelotita a los economistas como ayúdanos a definir para que entendamos qué está pasando, pero la verdad es que clases medias son construidas desde la política, desde el discurso político, y ahí yo te hago recuerdo, por ejemplo, cómo la noción de clase media ha sido fundamental para la Revolución del 52, para el proyecto del Movimiento Nacionalista Revolucionario, y cómo el discurso que viene desde el Estado y desde la fuerza política acerca de cómo se define clase media tiene mucho que ver en cómo la clase media se identifica a sí misma también. Aunque ahí muy combinada con la noción de lo mestizo, exactamente, que no es lo mismo, pero que está ahí. Y eso es algo que te quería decir, que creo que es algo muy, muy particular, digamos, de las clases medias en Bolivia. La identidad de clase, que se supone que es una identidad más económica, en Bolivia está totalmente mezclada con lo racial, totalmente mezclada con lo étnico y totalmente mezclada con lo político. O sea, así como consumimos restaurantes, como consumimos cine, consumimos política también, y lo hacemos para definir una identidad concreta de clase media. Y lo mestizo que tú dices tiene mucho que ver con una entrada a la modernidad, ¿no? Soy mestizo porque me reconozco como un sector de la población que ha decidido entrar a la modernidad, y eso tiene un valor político innegable, ¿no? Entonces, la investigación que ha hecho el PNUD de mano del CIS es muy interesante por eso, porque se ha animado a hacer algo multidisciplinario, no se ha quedado solamente en sacar, digamos, los datos económicos cuantitativos, sino intentar darle esa vuelta de tuerca, que siempre es necesaria, porque si no, no entendemos, ¿no? Pero me hace falta el número, de repente es mi ser cuadrado interior que está saliendo, pero me hace falta el número, la curva, mi economista interior frustrada, ¿verdad? Para saber quién. Entonces ahora ya podemos decir de estas categorías, gracias a esta fotografía, a esta radiografía desde la economía, podemos decir, bueno, miren, en estas categorías estos miden tanto, tienen tanto de altura, de anchura, tienen cabello negro, tienen dientes de este tamaño. Bueno, ahora vamos a decir si aspiran a esto, si les gusta, si un poquito el otro lado, que creo que si no viene la sociología estamos perdidos a describir, ¿no? Tal vez hay algunos datos, y aquí tomo los datos del libro del PNUD y ensayo una interpretación propia, para no confundir a la gente sobre qué digo yo y qué dice el PNUD. Uno de los datos más interesantes tiene que ver con que la gente que tienen entrevistada y encuestada cree mayoritariamente, como en un 75%, si recuerdo bien,
que es difícil progresar, ocuparse en otro lugar en la escala social. Una sensación de va a ser muy costoso dejar la pobreza y alcanzar la clase media. Y sin embargo, es este mismo universo el que va a decir que en 10 años o para sus hijos consideran que van a estar en una mejor posición. Esto contrasta con otras sociedades. Este es el espíritu aspiracional. Así es. Pero hay un detalle, porque si vos ves, digamos, países como Francia o Inglaterra, que tienen relatos preciosos sobre sus clases trabajadoras y proletarias, también tienen una cosa bien especial, que es la imposibilidad de moverse. Saben que no hay otro futuro, que no hay posibilidades de cambiar de clase. Naciste en una familia obrera y todo confabula para que te quedes ahí. En Bolivia se da esta situación de, en este momento, puedes nacer en una familia trabajadora, sabes que es difícil, que nadie te va a regalar las condiciones para ascender socialmente, pero se cree que es posible, porque efectivamente ha estado pasando en los últimos, yo creo que nos remontamos en eso hasta el 52, de una manera con procesos entrelazados, con todo lo que tienes la migración, nuestro momento de expansión de las fábricas y luego su desaparición. Todas esas cosas han llegado a converger en distintos momentos y para distintas familias en empujarlos hacia otras posiciones. Por ejemplo, es distinta la ruta de ascenso que han tenido las familias que vienen de las fábricas que de las familias que se han vuelto artesanas y comerciantes. A la profesionalización, por un lado, a establecerse como grandes comerciantes, por el otro. Pero ¿qué pasa? Porque usted ya me ha sacado de mi 2000 a 2015, que era lo que yo me había establecido como lapso para analizar, porque ahí se supone que ha pasado algo que dicen en el texto, nunca antes en la historia de Bolivia se había dado. Entonces, díganme por qué. A ver, este es un proceso largo, y en eso yo coincido con Eduardo, es decir, que ha tenido probablemente su máxima expresión en los últimos 10 años, pero si nosotros nos remontamos en términos económicos desde la década de los 90, tenemos un crecimiento ininterrumpido desde los 90. Tenemos casi 30 años donde, excepto el año 99, hemos crecido, siempre ha crecido el país, que ha sido mucho más acelerado en la última década y donde se han ido cristalizando muchos de estos cambios. Bueno, ha sido este corto plazo, pero esto trae una historia, ¿no? Esto trae una historia, como dice Eduardo, que se remonta al 52, que se remonta a la migración rural urbana de los primeros maestros en las ciudades a principios del siglo XX y todo esto, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante en lo que dice Eduardo y tiene que ver con esto de la dificultad del ascenso, pero la posibilidad de este ascenso. Y ahí hay un dato muy interesante que tanto la entrevista como el dato apoyan esto, y es esta idea de cuál es el mecanismo de ascenso social. Y el mecanismo de ascenso social sigue siendo identificado como la educación. Y la educación, cuando uno vuelve al dato frío, ve que es el segundo ítem que tiene más crecimiento en este crecimiento del consumo de los últimos 15 años. Por eso te mencionaba, sí, el consumo suntuario, sí el restaurante, sí el supermercado, sí el consumo básico también, pero esta idea de que los hogares de manera racional identifican a la educación y a la salud como temas importantes en los cuales los hogares están consumiendo, ¿no? Entonces, fuera de los alimentos que decíamos hace un momento, la salud y la educación ocupan el segundo lugar en crecimiento de consumo en estos últimos 15 años. Interesante hacer esta radiografía, me voy ahora a la pausa. Interesante esta radiografía, los políticos se deben estar frotando las manos, yo si fuera candidata estaría anotando para ver cómo convenzo a clases medias, que además es también un lugar común, ¿no? Decir que de las clases medias dependen las elecciones, al margen de su peso numérico, hay algo especial en estas clases medias. Enseguida volvemos con esta fotografía. Clases medias, de eso hablamos, las fotografiamos, las comprendemos. De hecho,
debemos ser todos clase medieros acá, así que estamos haciendo una suerte de psicoanálisis. Ana Lucía, usted quería tomar la palabra. Respecto a la pregunta que hacías hace un momento, me parece importante resaltar, claro, este tema de ascenso, de mejora en la economía se está dando desde los 50, como decía Eduardo, pero pareciera que la propaganda viene desde el 2000, digamos, ¿no? Como si fuera un proceso más nuevo. Yo creo que eso se explica también porque desde el 2003, digamos, con la crisis del neoliberalismo, ya cuando llega Morales, es por primera vez que el ascenso social que se está dando desde los 50 es acompañado por un ascenso político, ¿no? Es decir, lo simbólico, la figura simbólica importante de Evo Morales, pero que ya viene desde atrás, como veíamos con el caso de Remedios Loza, empieza a acompañar y empieza a hacer visible esta nueva generación de clases medias, ¿no? Para eso pareciera que es una historia reciente, pero en verdad es mucho más anterior, pero es porque lo político realmente tiene un rol muy, muy importante. Y esto también, porque cuando ya hay plata, ¿qué consume? A ver, vayamos a los estratos, digamos, a esa categoría de esa pobreza que sale de la pobreza, ¿cómo sale? ¿Qué recibe? ¿Cuánto recibe? ¿Y qué compra? Para hacerlo más ilustrativo. A ver, para hacerlo más ilustrativo, tanto los estratos bajos como los altos dependen crucialmente estos hogares de sus ingresos laborales. Entonces yo creo que es así como la base de discusión en realidad, ¿no? Es decir, todo esto ha estado intermediado por el mundo del trabajo. El ascenso y la movilidad económica ha venido por el mundo del trabajo en esta última década o en las últimas 2 décadas, ¿no? El 82% de los ingresos de los hogares vienen por el trabajo. El otro 18% vienen, sí, por los bonos, por las rentas, por otros ingresos, por lo que sea. Entonces, nos está dando una idea de que el ascenso social ha estado intermediado por mejores condiciones económicas que han sido inclusivas en el mercado de trabajo, con sus claros oscuros, ¿no? Se habla mucho de que hoy la educación paga menos, se habla mucho de que ha habido un retroceso en la formalidad de la economía, pero también hay que ser muy consciente de que este boom económico ha beneficiado particularmente a estratos más bajos, mediados por el mercado laboral, ¿no? Si tú te fijas, y ya entrando a lo anecdótico, ¿cuánto era el jornal de un albañil hace 15 años y cuánto es el jornal de un albañil hoy, ¿no? Bueno, su ejemplo un poquito tramposo, porque los albañiles sí que, es que con el boom de la construcción, los albañiles, ¿no? Ganan más que los ingenieros, no sé, por decir algo. Pero digamos, es un punto, y como te digo, es anecdótico, ¿no? Sí. Y tiene trampa. Pero definitivamente nos está mostrando que estratos de ingreso bajos y estratos medio bajos han tenido realmente un empujón muy importante en términos de... ¿Y qué han hecho con esa platita? ¿Dónde se ha ido? ¿Cuál es la fotografía? Lo que ya veíamos un poco al principio del programa, ¿no? Esto ha ido en doble velocidad. En una velocidad de cubrir necesidades básicas como alimentación y bebidas, ¿no? Que eso tiene además una implicancia sobre, por ejemplo, nuestra diversificación productiva, no de la gran industria, de la industria liviana, de alimentos y de bebidas, ¿no? Ahí hay como muchas cosas que discutir ya en el mundo meramente económico, ¿no? Y otro en esta acumulación de capital humano, ¿no? En educación y en salud, que nos está mostrando que no todo es consumo suntuario, no todo es viva la fiesta y veremos qué hacemos después, sino que hay una, si tú quieres, una cierta racionalidad en términos de identificar ciertos factores como mecanismos de ascenso económico y social que están muy ligados a la educación. ¿Y qué ha cambiado aquí? Ya le digo, pregunto al sociólogo, ¿y qué ha cambiado en la mente? Esto de la educación se me ocurre también que pasa por si uno es padre o es hijo, porque yo, padre, madre, deseo que mi hijo no pase las necesidades que yo he pasado, que mi hijo sí estudie porque yo no he podido estudiar, que termine el colegio que yo no he podido terminar, o que estudie una carrera universitaria que yo no he podido, o que se compre un piso que yo no he podido. Pasa por esto, ¿y qué más está pasando en la cabeza?
Pasa por eso sí, pero yo creo que hay que diferenciar distintos sectores dentro de estas clases medias emergentes, porque, por ejemplo, en algún momento hubo errores políticos en algunas campañas recientes que pensaban que estas nuevas clases medias en el país significaba que el país se había convertido en Sopocachi, algo que no es cierto. Efectivamente hay un sector de clases medias comerciantes emergentes, ya estaban anticipadas por Carlos Toranzo en los 90, que se han asentado y que están creciendo. ¿No? Este gran poder que uno encuentra en Gran Poder, por ejemplo, se está expresando y está diseminando. Muy ligado al cholaje también como parte de este concepto, ¿verdad? Sí, también. Y un poco rompiendo, digamos, esas cosas que decía Ana, porque claro, en algún momento en el 52, clase media y mestizaje llegó a estar ensamblado, y hoy, digamos, los sectores comerciantes han roto un poco la vinculación entre mestizaje y clase media. Por eso se habla, y hay que, digamos, decirlo con cuidado, porque hay que todavía estudiar más sobre eso, clases medias cholas o clases altas cholas. Burguesía chola se dice también, y uno no tiene dudas sobre la porque hay pertinencia. una diferencia ahí, y hay una diferencia ahí, es que yo ya con suerte estoy pagando mi alquiler, pero mi abuelita era de Sucre, de la familia, no sé qué, y yo, ¿sabes qué? Yo he apellido Mamani, mi papá es un súper comerciante, a mí yo la UPB como si nada, entonces hay estos otros caminos. Pero de repente la de clase media, que su abuelita de Chuquis, de repente cree, es que sí, pasa por esto, no solamente es la economía, es tu ubicación social también, ¿no? Y en ese sentido creo que una cosa es la clase media definida por sus ingresos y por su consumo, y otra cosa es la identidad de clase media. Y no siempre van a coincidir, y ese es un error que los políticos cometen. Como que, ok, ya nos han analizado, nos han dicho que la población boliviana tiene tal porcentaje de clase media, entonces hay que hacer propaganda, marketing para ellos, pero no piensan necesariamente iguales. Por ejemplo, lo que hablamos hace un momento de educación, la educación es un consumo, sí, aspiracional, pero también de estatus, ¿no? Como tú dices, yo puedo pagar, soy comerciante, puedo pagar la UPB con toda facilidad, pero es muy probable que mi hijo no va a terminar ejerciendo la profesión que ha estudiado en la UPB, porque le va a ir mejor económicamente siguiendo el negocio de la familia. Pero ¿qué ha comprado ahí? Ha comprado estatus, ¿no? Entonces, el consumo, no siempre consumimos los bienes así materiales obvios, ¿no? Todos los bienes están cargados de un poder simbólico importante, y ese poder simbólico lo otorga cada grupo dependiendo de lo que busque en su aspiración social. Y ahí todos pueden ser clases medias, pero pueden tener aspiraciones distintas y pueden cargar simbólicamente los objetos de consumo de forma distinta, ¿no? Y ahí es donde creo que es importante no ponerlos a todos en la misma bolsa. Sí, ¿no? ¿y qué hacemos? Yo insisto con estos cruces. Una señora que vendía api, un día yo tomando api empezamos a charlar, y bueno, resulta que tiene un hijo militar, el otro médico, el otro no sé qué. La señora vende api hace 40 o 50 años, quedó viuda, hace estudiar a los hijos, reitero, militar, médico y no sé qué. Le han comprado una casa en la zona sur, pero ella está vendiendo api ahí cerca del cementerio. Pero no, ¿para qué voy a bajar pues ahí? ¿Para qué voy a bajar? Mi hijo ha comprado pero ella sigue vendiendo api arriba. Y por otro lado, como nos muestra nuestra cinematografía, no basta ver zona sur para darse cuenta de estas idas y venidas. La otra señora que ha vendido la casota con el jardín, entre otras cosas, porque le construyeron el edificio y ahora está en un departamentito, ¿verdad? Se generan contraposiciones también. Tú tienes plata, pero yo tenía casa, yo tengo apellido, exactamente. ¿Cómo se cruza esto? ¿Y se mantienen separadas? ¿Se generan odios, para decirlo claramente? Una cosa que apuntaría antes es cómo, si bien hay grupos que les ha ido muy bien, también en estos grupos que llamamos de clase media emergente, también hay mucha gente que tiene mejores ingresos que antes, pero muy malas condiciones no remunerativas. Malos horarios, no tienen seguridad social, no tienen jubilaciones. Entonces esos van a generar, digamos, son como sectores reactivos que se resienten frente a los ascensos de otros grupos que están ascendiendo por otras vías, como el comercio y no por la educación, y que claro, luego rematan educándose,
pero que lo hicieron por otros caminos que para ellos no estaban Sigue disponibles. ese poder simbólico, ¿no? Y ahí entra la pugna, la competencia entre los dos. Pero yo ahí reconciliaría un par de cosas, es decir, de lo que dice Ana particularmente. Es verdad, es decir, probablemente hay un consumo simbólico de la educación, pero es simbólico hasta cierto grado, ¿no? Porque, es decir, uno también hace estos arquetipos el trabajador en el sector informal. Bueno, el trabajador en el sector informal, es decir, comerciante, tiene que ir a la China, tiene que manejar tecnologías de información, tiene que hablar chino y tiene que pasar por la aduana y todo esto. Y esto requiere capital humano, que probablemente no sea lo que se estaba esperando al momento de educarse en la UPB, pero al final del día estos sectores emergentes también utilizan la educación más allá de la credencial o de lo simbólico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también pecamos, ¿no?, en decir de que esto es trabajo no calificado. Esto es trabajo no calificado hasta por ahí, ¿no? Y yo creo que con estas nuevas complejidades económicas y comerciales, yo creo que al final del día, más allá de cómo uses tu educación y tu capital humano, hay mucho de necesidad también en esto, ¿no? Pero como remate, Remate usted. que hay como malas condiciones de trabajo, no es tanto por las personas que están así moviendo capital, vinculaciones con China, sino más bien clases medias más tradicionales, los que son consultores. Los consultores que vienen, digamos, de familias profesionales que estuvieron en el Estado con ítem, digamos, sus papás, que ellos mismos ahora tienen que enfrentar contratos de 3 meses y que andan un poco a salto de mata a ver dónde se ubican. Que es una situación laboral más delicada y más frágil que eso que dice Ernesto. Entonces, claro, se ha revuelto mucho nuestro orden de Y estratificación. también interesa saber, creo que Ana Lucía lo mencionaba en algún momento, si uno se siente o no se siente de clase media, porque de repente yo paso el examen de Ernesto, compro en el supermercado, estudio no sé qué, sí, pero si me preguntas si yo me siento de la clase media, de repente mi respuesta no es la que usted espera. ¿No será que hay también, fuera de estas nociones provenientes de una literatura, otra vez, económica, sociológica, esencialmente de estos campos, sociología, politología, economía, que nos vienen como el arte, ¿no? ¿Qué es arte? Lo que está en la galería en Francia. Bueno, ¿qué es clase media? Pues el clase mediero francés, el clase medio. Y aquí tenemos que saber adaptar los saberes a esta otra realidad tan contemporánea, tan naciente, tan fresca, tan poco comprensible por ahora, porque no sé si hay la distancia suficiente, pero habrá que preguntar a esa persona que tiene plata, que de pronto se compra una casa, pero contrata a la diseñadora que le diga, usted me va a decir, señorita, cómo va a estar mi casa, qué puede ser bien, qué puede estar bien. ¿No será que son clases populares, heterogéneas, que finalmente pueden tener plata, pero que no se pueden sentir clases medias? Exactamente. ¿Cómo dibujamos ahí? Yo creo que nuestro chenco, digamos, que tenemos para definir esto tiene que ver con que la academia a nivel internacional ha estudiado clases medias y ha estudiado el consumo de mano del desarrollo histórico del capitalismo y el desarrollo histórico de la sociedad de consumo de masas. Entonces, como decía Eduardo hace un momento, en la sociedad premoderna existía una sociedad estamental, existía una sociedad precapitalista donde tu lugar en la sociedad dependía de tu cuna, de dónde nacías, ¿no? Entonces, a medida que el capitalismo se ha ido desarrollando, la movilidad social se ha vuelto algo real y posible, ¿no? Y así la sociedad de masas se ha ido convirtiéndose cada vez más grande hasta llegar a un nivel postmoderno que estamos viviendo hoy en día. Este relato que te lo doy en 10 segundos no ha sucedido en Bolivia así, ¿no? O sea, todos esos procesos se han mezclado porque no nos hemos insertado en la modernidad de la misma manera que el occidente, ¿no? Entonces, yo creo que sufrimos una especie de sociedad que todavía está en lo estamental, donde tu apellido, tu color de piel, la forma en la que hablas español, consumos concretos te identifican como alguien popular, pero tus ingresos, esta nueva forma de ingresar en la modernidad, hablar chino, ser comerciante, todo ese tipo de cosas, te convierte clase media ascendente, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde nos hacemos un poco
nos generamos conflictos en intentar definir cuál es esta clase media, porque en nuestra cabeza todavía juntamos clase con raza, con etnia, y decimos no, esta clase corresponde a esta raza, ¿no? Como una cuestión anecdótica e histórica, en el 33, si no estoy mal, surgieron por primera vez los carnets de identidad aquí en Bolivia, y en el carnet de identidad tenía que estar como uno de tus datos tu apariencia. Entonces la apariencia era buena, mediocre, Qué locura. mala o indígena. Tu apariencia, tu apariencia puede ser, o sea, indígena era peor que malo, Claro. ¿no? Y la apariencia, si nos damos cuenta, es algo que uno genera con consumo, ¿no? Entonces, desde ese entonces yo creo que tenemos en nuestra cabeza unos cables así cruzados para intentar, exacto. Cuando definimos clase, echamos mano de raza, echamos mano de etnia, echamos mano de ocupación, ¿no? Puede ser, como tú decías hace un momento, que un albañil gane mucho más que el ingeniero, pero es albañil, ¿no? Entonces, todavía yo creo que estamos luchando con esas categorías sociales y políticas que estamos heredando, pues, Y además, esta copia, digamos, de los marcos teóricos de Occidente, hay una cosa que no ha mencionado Ana Lucía, y es justamente esta idea de el trabajador asalariado, ¿no? El working class, ¿no? El working class, es decir, a ver, ¿qué working class? ¿No? Estamos hablando en una sociedad tan heterogénea como la nuestra, donde el tema de asalariamiento corresponde pues a 1/5 de la población que está ocupada. Exactamente. ¿No? Entonces, tendremos que hacer pues nuestra pirámide en el quinto poblacional que está asalariado para estar en consonancia, digamos, con marcos teóricos de afuera. Exacto. La heterogeneidad y la complejidad de lo nuestro es pues es un motivo de reflexión para varios años, yo creo, ¿no? Y como tú dices, incluso cuando tengamos más distancia de todo este cambio que estamos viviendo hoy. ¿Y qué pasa en nuestra relación con los servicios públicos, con lo público? Finalmente, también quisiera comentar con ustedes, a ver, lo público, lo privado, hablar del Estado también. En alguna página del texto yo leía que también parte de esta clase media siente que el Estado no le está dando, que el Estado siente cierto conflicto respecto del Estado, cuando un militante masista dirá, ¿cómo? Sí, gracias a este proceso de cambio, etcétera, etcétera. Me lleva a una discusión más política, que de hecho la tuvimos acá con Nicolás Laguna y Ricardo Paz. Cuando intentaba explicar, Nicolás decía, las clases medias, finalmente hay esas clases medias emergentes de este proceso, bla, 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 refiriéndose a estos últimos años, que hoy de pronto no se pueden sentir identificadas, que se dan la vuelta y en el MAS o en el estado actual, enmarcado de alguna mente por el MAS, no encuentran una cuna, no encuentran una, ¿no? Bueno, y para terminar con el chisme, Ricardo Paz les dijo qué bellos que son ustedes los del MAS, porque, claro, dicen, lo hemos hecho tan bien, y que ahora ya no nos quieren, qué belleza, le dijo, así es el anal, pero bueno, al margen de esta polémica, hay un tema de fondo acá también, ¿no? Respecto del Estado y del partido político también. A ver, para abrir la última parte del documento, y que esa última Más parte... bien que dijo para abrir y no para escapar. Para salvar. La última parte de la investigación justamente hace una aproximación mucho más de percepciones y de aspiraciones de la población, pero totalmente ligada a los servicios públicos, ¿no? Y ahí lo que uno ve es como este enorme grado de insatisfacción con los servicios públicos. Y aquí cada uno de nosotros tendrá su interpretación acerca, digamos, de estos resultados, ¿no? Y cuando se ven temas de educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, como los temas principales en materia de servicios públicos, lo que se ve es como que la cobertura ya no alcanza. Está bien el acceso, todos tenemos acceso a educación, relativamente todos a salud, el 80% de nuestra ciudad tiene recojo de basura, está muy bien, ¿no? Agua, gas domiciliario, pareciera que hay como un... Sí, ahora, el tema es que si nos quedamos en los accesos y en las coberturas, no estamos viendo un poco la aspiración en términos de calidad sobre estos servicios, ¿no?
Entonces, es innegable que el Estado en sus 3 niveles ha hecho muchos esfuerzos para mejorar accesos y coberturas de todos estos servicios, pero probablemente lo aspiracional hoy en estos estratos que han tenido esta movilidad ascendente es demandar otro tipo de cosas a los servicios. Exactamente. ¿No? Y ahí lo dejo abierto, ¿no? Porque eso incluso tiene que ver mucho con lo que tú decías antes del corte acerca de cuál es el relato y cuál es el mensaje en términos políticos para estas nuevas aspiraciones, ¿no? Marisa Monte, que es una cantante brasileña, no es socióloga, dice: a gente no só quer comida. La gente no solamente quiere comida, la gente quiere comida y quiere diversión y quiere sexo también. Entonces, para terminar de abrir, no podemos concebir solamente a partir de estos elementos, sino en una, no es solamente, ya tengo agua, ya tengo gas, ya tengo comida, ahora voy a la diversión, ahora quiero chocolate. Está un poco junto y a veces, ustedes han debido escuchar a sus mamás de pronto decir, pero si ahí en la calle no sé qué, no tienen ni baño, pero hacen gran fiesta, ¿no es cierto? Porque no es tu prioridad, tu orden, ¿no? Entonces las jerarquías de qué primero varían. De repente antes que baño en mi casa, universidad para mi hijo. O de repente primero la fiesta, después, no sé. ¿Eso lo tienen mapeado también? Yo creo que tiene que ver con un cambio de la sociedad de consumo, y eso sí que se da a nivel internacional, de una sociedad de consumo de masas fordista, que tiene que ver, justamente se llama fordista por esta idea de que Ford dijo, yo quiero que mi auto lo pueda comprar mi empleado, o sea, quiero que tenga acceso. Y la sociedad de consumo fordista pone al consumo, le da al consumo el rol democratizador, inclusivo, que la política no pudo hacer, ¿no? O sea, como los políticos fallan cada vez en hacer sociedades más inclusivas, el consumo ha logrado hacer sociedades más inclusivas. Ahora todos pueden comprar un auto, ahora todos pueden comprar una lavadora, ¿no? Hasta que se da la borrachera financiera y uno se endeudó en el banco. Ahora sí hablaremos de las clases medias norteamericanas que se han endeudado para comprar el auto, la casa, la no sé qué, de pronto revienta y todo el sistema. Exactamente, eso se ha generado una burbuja y por eso ahora estamos en una sociedad de consumo post-fordista, donde la gente, en vez de querer consumir para sentirse incluida en la sociedad, quiere empezar a consumir para demostrar que es diferente, ¿no? Y lo que dice Ernesto tiene que ver con eso. O sea, muy bien, todos tenemos acceso, no es de una necesidad básica, pero yo quisiera pues un servicio de transporte que me pueda llevar a todas horas y no solamente hasta las 7 de la noche, ¿no? O sea, es mucho más dinámico y tiene que ver con la sociedad actual en la que vivimos también. O sea, es un fenómeno internacional también ese, ¿no? Y que se expresa una transformación en el largo plazo. Seguramente recordarán ustedes tres que ciertos discursos de izquierda, del MIR, digamos, de Néstor Paz Zamora, más antiguos, incluso antiguos. Perdón, pero Néstor Paz Zamora ya no es el MIR, ya es Premio Néstor Paz Zamora, ya es la comisión. Néstor Paz Zamora en realidad es el movimiento guerrillero Premir, o sea, claro. Néstor Paz Zamora ya es de la izquierda, ¿no es cierto? O sea, ya es foco guerrillero. O hablaba de Jaime Paz. No, del Néstor, de Néstor Paz. Pero incluso de la izquierda pre-52, digamos, del PIR, por ejemplo, que tenían una cosa bien particular. Uno ve sus antecedentes y son claramente clase media, son hijos de profesionales, sectores educados, etc., que sin embargo reivindicaban una pertenencia al pueblo trabajador. Hoy es como que esas clases medias que tenían que disfrazarse, tenían que mimetizarse en el pueblo trabajador, se hubiera desvanecido y hoy todos tratan de ubicarse de alguna manera entre las clases medias. Uno de los datos que está en el texto de Ernesto y sus colaboradores es que cuando se le pregunta a la gente a qué clase perteneces, algunos dicen alta, dicen la mayoría en la media o en la media vulnerable, pero nadie dice que está en la más arruinada. Arruinados estamos nosotros porque nos tenemos que ir, podemos volver a entablar un nuevo diálogo. Ana Lucía, ¿a qué clase pertenece usted? Clase media. Clase media negada. Clase media.
chócale. Estos 4 clase medieros entonces le agradecen su atención y la promesa de volver sobre este tema que es apasionante. Que tenga una linda semana.